Hola amigos de la República, hoy estamos con Víctor Vich. Él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido fundador de la Maestría de Estudios Culturales de esa universidad, es experto en política cultural y es también investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Víctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gusto, Enrique, un gusto estar acá. He leído un par de artículos suyos publicados en un par de medios digitales, uno de ellos es Ojo Público, me parece que el otro es Otra Mirada, donde en ambos usted menciona que el Perú atraviesa por un deterioro casi metastásico. Me gustaría desarrollar este punto, empecemos por acá. ¿Por qué un deterioro, Víctor? Bueno, digamos que es claro que vivimos un deterioro de la clase política, un deterioro de los partidos políticos, un deterioro del sistema político, digamos, en general, que los diferentes congresos no se animan a reformar. Es claro que vivimos, digamos, un deterioro, digamos, económico, en el sentido de un modelo que en 30 años de bonanza se ha desentendido de lo público, que ha deteriorado lo público, que ha denigrado lo público, lo ha privatizado, lo ha precarizado. Pero no solamente es un deterioro político y económico, sino que es un deterioro cultural, es decir, un deterioro que tiene que ver con la manera en la que vivimos, con los vínculos entre los peruanos, es decir, con la pérdida del sentido de comunidad. Lo que vemos es una sociedad profundamente machista, una sociedad profundamente racista que se activó en la campaña, una sociedad profundamente corrupta, una sociedad profundamente homofóbica, y entonces una sociedad en donde las relaciones entre las personas están, digamos, mediadas por jerarquizaciones, por aprovechamientos. Si yo soy rico y tú eres pobre, me aprovecho y te pago sueldo mínimo. Si yo soy blanco y tú eres cholo o negro, y entonces si tú eres blanco también tengo rencor hacia ti. Si tú eres mujer, no te pago, la familia te golpeo, te violo, etcétera. Y entonces lo que vemos es un deterioro tremendo de la vida comunitaria, ¿no? En donde, sí. Usted menciona, Víctor, en estos artículos que, claro, el problema es sistémico más que solo político. Un poco se está refiriendo a eso, ¿no? Que el problema es Exacto, general, estructural. estructural. Exacto, o sea, un problema de cómo se han regulado los vínculos entre las personas, digamos, cómo se construyen las relaciones sociales, y además un deterioro en el sentido de un desprecio absoluto por el conocimiento, por el saber, por el pensamiento, ¿no? Una clase política ignorante, una clase empresarial también ignorante, y entonces no vemos espacios de discusión profunda, de reflexión académica, de cuestionamiento. No vemos nada, lo que vemos es un vaciamiento de la realidad. ¿Esto es reciente o es básicamente algo que se está ya, o que está germinando desde hace un buen tiempo? ¿Qué diría? Bueno, yo creo que, digamos, esto se ha intensificado Ok. en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Es decir, hemos estado escuchando todas las bondades de las políticas neoliberales, pero no cuáles han sido sus lados oscuros, no hemos A eso iba, observado, a eso iba, porque, ¿no? claro, en su columna, me parece que la dijo público, usted parece ponerle fecha, ¿no? O una especie de fecha, digamos, que desencadena lo que vivimos hoy, las reformas de los 90. Desde ahí usted parece sugerir que es que se pueden explicar todas estas cosas que usted ha reseñado previamente, ¿no? Sobre este deterioro del tejido colectivo, ¿no? El deterioro de la idea común y que da pie Exacto, a esta corrupción metastásica, ¿no? Eh, exacto. entonces usted diría que a partir de estas reformas de los 90, esta situación se ha intensificado, ese es un poco el diagnóstico. Exactamente, se ha intensificado, porque las reformas de los 90 lo que hacen es generar, digamos, un individualismo extremo, un individualismo excesivo. No hay sociedad, lo único que importa es el interés privado, lo único que interesa es el interés del emprendedor.
lo que hacen las reformas de los 90 es deteriorar las solidaridades existentes, los pocos, digamos, grupos comunitarios Vínculos, que existían, los pocos vínculos. vínculos que teníamos como sociedad. Exactamente, exactamente. Y simplemente convertir la vida social en una lucha de intereses privados, en una lucha atomizada de individuos que están todos buscando su propio interés, ¿no? Y con una pérdida absoluta del sentido de lo común. Y hay cosas fundamentales, la vida esencialmente es común, ¿no es cierto? Lo que le pasa a uno me puede afectar a mí. Es decir, que yo me tengo que preocupar por lo común porque lo común nos constituye a todos. Y sin embargo, hay una absoluta pérdida de lo común, ¿no? Una destrucción, ¿no es cierto?, de la idea de la comunidad. Y de lo público, ¿no? De lo público, ¿no es cierto? Una destrucción de la idea de lo público y una conversión de todo en rentable económico. En todos los países del mundo, por ejemplo, los servicios que dan las municipalidades, las canchas de fútbol, los centros son gratuitos porque son públicos, son servicios públicos. Pero acá las municipalidades construyen canchas de fútbol y cobran por ellas. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Lo público es lo público, ¿no es cierto? Entonces, con un ejemplo tan simple, ¿no? Vemos que hasta lo público se ha privatizado, se ha economizado, se ha vuelto, no, pero es que va a ser más rentable si cobro 5 soles por la entrada. Entonces, vemos un proceso de pérdida de lo público, vemos un proceso de economización, vemos un proceso de pérdida de sentido de lo comunitario, ¿no? Vemos una vida absolutamente unidimensional, reducida, toda la vida reducida al interés. Y entonces lo que yo digo es que ese individualismo es funcional a la corrupción, es funcional a la pérdida de conciencia de que existe el otro, la absoluta pérdida de solidaridad. ¿No? Bueno, pero lo público, digamos, también puede ser nido de corrupción. Lo vemos en los gobiernos, lo vemos en el sector público de cualquier país. Por ejemplo, Sin el Perú, duda, ¿no? sin duda, sin duda. Lo público también es un lugar de corrupción, pero lo que vemos en el Perú, ¿no es cierto?, es fundamentalmente una atomización de la sociedad. O sea, lo que vemos es un Estado tomado por intereses privados, no por ideas Intereses de lo públicos. público. Claro, o sea, lo que vemos es un Congreso que parece Un estado capturado. un Estado capturado por lobbies empresariales, un Estado, digamos, funcional, ¿no es cierto? Partidos políticos que son simplemente, digamos, grupos de interés, ¿no? Y entonces en ningún lado, ni en el Estado, ni en el mercado, hay una idea de lo público. Y por eso la vida se ha degradado en el Perú. Hay un dato fundamental que creo que usted menciona en sus columnas, pero que se supo a raíz de la pandemia, ¿no? Un poco para pensar en esta degradación de lo público y en la poca importancia que se le da a lo público. Y es que cuando empezó la pandemia, el Perú creo que tenía 100 camas UCI. Exacto. Ese dato es desgarrador, ¿no? Es desgarrador cuando hemos tenido 30 años de crecimiento económico. ¿Cómo es eso posible? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? O sea, si en el momento máximo de éxito económico cuando yo lo la escuché, educación no creerlo. mejora, la salud no mejora, entonces ¿cuándo va a mejorar? En los periodos de crisis no va a mejorar. Entonces lo que tenemos es un modelo que simplemente no funcionó por su desprecio a lo público. Diría que es un modelo neoliberal, diría que es un modelo ¿de qué tipo para terminar con este punto? Sí, es un modelo neoliberal cuyas medidas lo único que han conseguido es reforzar grupos monopólicos, reforzar a grupos de poder, reforzar a una clase empresarial que se ha hecho muy rica, en paralelo a servicios públicos como la educación o como la salud, absolutamente deteriorados y pauperizados. De acuerdo. Quiero moverle un poco el tema, no tanto, pero bueno, todo tiene relación, digamos, en este diagnóstico que está usted haciendo, y tiene que ver con la marcha del actual gobierno, ¿no?
La campaña del año pasado, uno de los argumentos que favorecía al presidente Pedro Castillo era que podía representar a quienes nunca habían sido representadas o representados. Luego de estos casi 10 meses, 11 meses de gobierno, este impulso inicial pues se ha agotado, ¿no? Usted ha dicho en estos artículos que he leído que él, y cito textualmente, concentra toda la crisis del país. Ahora, ¿no es Castillo en realidad más de lo mismo que hemos visto en nuestros últimos 30 años, para hacer referencia al periodo que del que usted me está hablando? ¿Qué estamos viendo diferente en Castillo que no vimos pues con, o sea, Mori, Toledo, García, Kuczynski, Vizcarra, etcétera? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en Castillo es que, digamos, el deterioro, digamos, ha calado en todos los sectores sociales, ¿no es cierto? Que no hay un sector puro, limpio, alternativo, ¿no es cierto? Sino que la crisis es profunda porque atraviesa a todos, a ricos, a pobres, a limeños, a Digamos, serranos, a... ha llegado en el momento exacto, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, entonces En, Castillo en la cresta, representa eso, llegó en la ¿no es cresta de la cierto? ola, algo así. Castillo representa eso, Castillo representa la crisis de, digamos, el sector educativo, es un profesor que no puede contar un cuento, representa la crisis del sindicalismo, es un sindicalista que no sabe qué cosa es el Estado, ¿no es cierto? Representa la crisis del campesino, que, digamos, está desorientado en pensar, digamos, modelos alternativos, representa la crisis de lo popular, que también está corrupto, lleno de mafias, ¿no es cierto? Representa la crisis del país. Es el ejemplo perfecto de la crisis de todas las instituciones del país. Ese es el país que en 30 años de gran economía no hemos avanzado nada, más bien lo hemos deteriorado más. Entonces la pregunta es si lo económico es suficiente. Y se nos ha dicho que lo económico es suficiente, que el progreso económico es suficiente, que la Y inversión está es claro que no es suficiente, suficiente. y lo que estamos viendo es que no es suficiente. Eso lo entiendo. Quería entender si Castillo de alguna manera representaba algo distinto a lo que habíamos visto en expresiones presidenciales, en otras expresiones presidenciales, como las personas que yo le he nombrado. Lo que quiero entender es que usted un poco lo que me está diciendo es que Castillo, digamos, no sé si por un azar, pero ha llegado en el momento en el que sobre él parece encarnarse toda la crisis del sistema nacional, algo por el estilo. Exacto, porque digamos que lo que teníamos eran políticos más o menos profesionales que fracasaron, outsiders que fracasaron, Que también robaron, ¿ah? que también robaron, exacto, por supuesto. Y empresarios yuppies como Kuczynski que también fracasaron, tecnócratas que fracasaron. Bueno, frente al fracaso absoluto, bueno, un campesino, uno con sombrero, ya, ahí, de repente ahí, tampoco. Tampoco. Exactamente igual. Eso es muy Él es interesante, exactamente claro. igual, ¿no es cierto? Castillo es exactamente igual que los anteriores. Eso es bien interesante porque recuerdo que conversé con el historiador Renique hace un par de meses y él me dijo algo que me dejó pensando, y es que hace un tiempo que con Castillo ya se acabó uno de los mitos de la izquierda, ¿no? Sobre estos contenidos de la cultura andina, sobre lo que puede traer el fondo rural, me dijo él, el fondo serrano de la política peruana, ¿no? Castillo no es finalmente demostración de que la política regional, la política serrana, del Ande, es también parte del problema de la política general, pues, ¿no? Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Reni, que no, aquí no hay más idealización posible, ¿no es cierto? No hay un pueblo puro, limpio, opuesto a un poder corrupto, sino que la corrupción, la precariedad, ¿no es cierto? Digamos, la pobreza, la desigualdad, la sobrevivencia, lo que ha hecho es, digamos, deteriorarlo todo, vaciarlo todo, ¿no es cierto? Mientras Mm, otros se aprovechan de esa pobreza y de esa desigualdad para, digamos, tirar más claro. lodo al asunto, ¿no? Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Deberíamos ir hacia nuevas elecciones generales o le parece que esto solo sería repetir el problema con diferentes protagonistas?
Bueno, digamos, yo creo que en términos prácticos, efectivamente este gobierno es insostenible, ¿no? Yo creo que en términos prácticos, lo mejor que podría pasar es que renuncie, ¿no? Sin embargo, las elecciones se han vuelto en el Perú un ritual patético, un ritual, digamos, en donde solo siempre gana el peor, ¿no? Entonces, de las elecciones tampoco podemos esperar nada, ¿no? Porque, bueno, fíjate lo que las elecciones municipales que tenemos en Lima, ¿no? O sea, No, es vergonzoso. son de miedo, sí, no, no. Son de miedo. Entonces, lo que vemos Uno no quiere ni siquiera que llegue el día de elección, ¿no? por eso, o sea, digamos, ninguna idealización a la democracia, ¿no? La democracia es un ritual agotado y eso no significa estar a favor de sistemas dictatoriales, sino simplemente asumir con coraje que la democracia, tal como funciona en el Perú, es un ritual patético en donde siempre gana el peor, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Ahora, que se vaya el presidente o que se vaya el Congreso o solo el presidente. Que se vayan todos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué papel podrían cumplir, y usted es experto además en el tema de las políticas culturales, qué papel podrían cumplir las políticas culturales en este contexto que usted ha descrito, quizás un poco para intentar restaurar algo del tejido público, común, que en algún momento tuvimos y que hemos perdido? Claro. Mira, yo creo que lo que en el Perú se necesita es restaurar el sentido de la vida comunitaria, restaurar el sentido de lo común, de lo que compartimos unos con otros, de la necesidad de unos con otros, ¿no? Restaurar la idea del equipo, ¿no es cierto? Más allá de ciertas diferencias. Restaurar el sentido crítico, restaurar la necesidad de informarnos mejor, afinar nuestra sensibilidad, nuestra idea del bien, nuestra idea de la justicia, nuestra idea de la belleza, ¿no es cierto? Nuestra idea del saber, nuestra idea de la duda, ¿no es cierto? Restaurar la necesidad de conocimiento. Y todo eso lo pone la cultura. Eso no lo pone una economización de la vida, ¿no es cierto? La cultura El entendida mundo, como, porque, pero la cultura el entendida mundo como, tecnocrático, el mundo empresarial, no se pregunta si esto es justo o es injusto, solo se pregunta si es rentable, ¿no es cierto? No se pregunta si esto es bueno o malo, solo se pregunta si vende, si ¿no es gana dinero, cierto? claro. Sí. Exacto, ¿no es cierto? No se pregunta si es verdad o es mentira. Lo Solo único se que se pregunta si es importa. capitalizable, obvio. Exacto. Entonces necesitamos restaurar, ¿no es cierto? La idea de la verdad, la idea de lo bueno, la idea de lo justo, la idea de lo compartido. Y eso solo lo puede hacer el arte, eso solo lo puede hacer la cultura, eso solo lo puede hacer la historia, la filosofía, las artes públicas. Y entonces necesitamos un país, ¿no es cierto?, que tenga, digamos, en donde la educación no solo sea responsabilidad de los colegios y de las universidades, sino sea responsabilidad de las municipalidades, de los centros culturales, de la cartelera de cine, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Es decir, necesitamos un país, suena conservador, más ilustrado, más culto, ¿no Eso es le iba a decir, cierto? que suena bastante conservador lo que me está diciendo. ¿No es muy elitista? Bueno, suena bastante conservador porque vivimos en un vaciamiento tal, ¿no es cierto?, que ya parece autoritario promover arte en la ciudad, ¿no es cierto? O sea, vivimos frente a un vacío tan grande, ¿no es cierto? Y frente a una cultura de la chatarra tan grande que ya parece extraño, ¿no? Extravagante. Extravagante, ¿no es cierto? Decirle a Cineplanet que es racista, que solo ponga películas europeas, y muy pocas veces, en Miraflores y San Isidro, que también tiene que ponerlas por todo el Perú, aunque no sea rentable o aunque sea menos rentable, porque tienen una función educativa que cumplir, ¿no es cierto? Es decir, si decimos que el problema educativo en el Perú es central,
no solamente es responsabilidad de colegios y universidades. El problema educativo pasa por medios de comunicación, por la cartelera de cine, por centros culturales, por museos, por galerías, por arte en espacios públicos. Ese es un trabajo básicamente municipal, que lo es. Estoy casi seguro que este tipo de agenda se va a discutir muy poco en esta campaña que viene, o casi no se va a Porque hay discutir. una economización de toda la vida. Porque Posiblemente hay nos hablen de bypasses y de puentes. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? La gente se queja de que un presidente cite o lea un poema de Vallejo en el Congreso de la República. Ese es el nivel al que hemos llegado, ¿no es cierto? En el Congreso de la República ya no se puede citar a Basadre, ya no se puede hablar de Platón, ya no se puede hablar de José María Argueda, porque se convierte uno en un marciano si hace eso. ¿No es cierto? En un Y caviar. eso, como digo, afecta, digamos, la crisis educativa es una crisis que la vemos desde Castillo hasta ¿cómo se llama? Hasta Cabero, que no sabe hacer un informe sobre lo que ocurrió en las protestas y que cree, no puede redactar un informe mínimo, ¿no es cierto? Entonces, las clases altas también están pésimamente mal formadas, son súper, digamos, precarias en conocimientos, y lo que tenemos aquí es una degradación de todos los sectores sociales. Pero creo que con más responsabilidad de las élites, que sí tienen acceso a educación, que sí tienen acceso a recursos económicos para intentar formarse mejor, ¿no? Sin duda, pero digamos, las élites están subsumidas en un discurso economicista único, ¿no es cierto? Y entonces que se ha desentendido de todas las problemáticas, parece que la vida es solamente rentabilidad. Sí, no, comprendo el punto y lo comparto en buena parte. Víctor, ha sido muy interesante la conversación, en serio que sí, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado con la República. No, para mí un gusto, un gusto. La República es uno de los pocos lugares en donde todavía se pueden no solo decir algunas cosas, sino generar espacios para pensarlas. Le agradezco mucho de nuevo, Víctor. Amigo de la República, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.